Hola, bienvenidos a este curso taller que habla sobre cómo podemos redactar un artículo científico. Mi nombre es Asael Martínez de la Cruz. Yo trabajo en el posgrado de materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en este espacio vamos a dedicar tiempo para que a través de distintas secciones veamos lo que hay detrás de la redacción de un artículo científico y cómo podemos aplicar estas experiencias, este conocimiento, a la escritura de un trabajo científico que refleje lo que hemos desarrollado en nuestras investigaciones. El curso taller va dirigido a toda aquella persona que esté en un proceso de aprendizaje, de redacción científica, y lo he focalizado principalmente hacia estudiantes de licenciatura e ingenierías que en el proceso de su titulación, en su plan de estudios, puede conllevar al final la realización de un proyecto de investigación que devenga en una tesis, en una tesina, y que si el trabajo lo amerita incluso en la presentación de un trabajo científico. También está dedicado el curso taller hacia estudiantes más especializados, aquellos que están realizando estudios de maestría y de doctorado y que como parte de su plan de estudios, como parte de su proyecto, incluye el redactar y publicar un artículo científico. También espero que este curso taller sea de mucha utilidad para todos aquellos jóvenes investigadores que recientemente se han incorporado a una institución académica o a una institución en general que haga investigación y que como parte de ese proceso natural de investigación, esta culmine con la publicación de su trabajo en un artículo científico. A todos ustedes, bienvenidos a este curso taller que espero sea de bastante utilidad. El curso lo hemos dividido para hacerlo más ágil en varias partes. El día de hoy nos vamos a centrar a esta primera parte y el contenido de lo que veremos más tarde implica un contexto histórico para ubicar el desarrollo de la escritura científica al paso del tiempo. Veremos en forma general cuál es el esqueleto de un artículo científico. Analizaremos también los tipos de revistas que hay. Las clasificaremos de acuerdo a aquellas revistas científicas indizadas y conoceremos un poco más acerca de los índices. Y por último, el día de hoy hablaremos sobre el factor de impacto y otros indicadores que en conjunto marcan la métrica que define y parametriza la literatura científica. La información que presento en este curso principalmente es derivada de mi experiencia como investigador en el área de química, en el área de materiales, pero también es importante incluir algunas referencias sobre escritos impresos en internet que nos puedan ser de utilidad. Ustedes pueden encontrar mucha información, muchos consejos en bibliografía de internet, pero aquí les dejo un libro que me parece bastante concreto a lo que queremos llegar a alcanzar, que es escribir y publicar trabajos científicos. El libro está escrito por Robert A. Day, un editor americano con vasta experiencia en redacción científica, y el libro está aderezado de una gran cantidad de anécdotas, experiencias, pero sobre todo tips que nos pueden servir para organizar nuestro trabajo. Entonces, si tienen acceso a este libro, el cual pueden conseguir fácilmente en cualquier librería, sería una recomendable lectura. Bien, vamos a empezar a hacer un poco de contexto histórico para ubicar cómo ha sido de manera muy general el desarrollo de la escritura científica. En general, el conocimiento, que es lo que estamos buscando en la escritura científica, la transmisión del conocimiento, es tan antigua como el hombre mismo. Se han encontrado en cavernas donde habitaron civilizaciones antiguas, una gran cantidad de pinturas que describen el proceso de siembra, el proceso de caza. Esa es una forma de transmitir el conocimiento. Al avance de la humanidad empezó a desarrollar mecanismos más complejos, lenguajes establecidos que sirvieron de manera importante para transmitir el conocimiento, primero ante lo que hoy conocemos como especies de libros, donde estos eran escritos a mano por personas llamadas escribanos,
con lo cual hacía difícil tener una gran cantidad de estos libros y normalmente pertenecían a los que tenían más recursos. Esto cambió diametralmente hacia 1455 con el invento de Gutenberg, con su primer imprenta. Gutenberg encontró un mecanismo para poder publicar libros en gran escala y ya no depender de una persona que los estuviera transcribiendo. Eso fue un gran adelanto para el conocimiento, ya que se empezó a diseminar de una manera mucho más rápida. Por eso considero que este es un punto de parteaguas, no solo en la difusión del conocimiento escrito, sino en general la humanidad, esa primer Biblia impresa por Gutenberg en Alemania en 1455. Hablando ya de literatura científica, hacia 1665, curiosamente en ese año, aparecen las primeras revistas científicas que abordan temas de interés científico de la época, y es una revista de origen francés y una revista de origen británico. Son las primeras revistas que ubicamos con estas características de difusión de conocimiento científico. Entrado ya en el siglo XX, donde existió un notable desarrollo de la ciencia y la tecnología, la proliferación de revistas científicas se lleva a números incluso mayor de 100.000 revistas, de acuerdo el ISI, el Instituto de Información Científica, lo cual habla de la explosión con la cual se llevó a cabo esta forma de comunicar la investigación científica. En esta época aparecen revistas donde básicamente adquieren la estructura que hoy en día tienen en general los artículos científicos, es decir, divididas por secciones que incluyen una introducción, una sección de métodos, una sección de resultados, una sección de discusión. Aquí vamos a ver en primera instancia cómo es el esqueleto o estructura de un artículo científico de forma muy general. A lo largo del taller, en las próximas secciones, iremos desglosando cada uno de estos puntos e iremos comentando puntos relevantes, pero aquí quisiera ver primero una estructura general de lo que es un artículo científico, el cual obviamente contiene en primera instancia un título, es el nombre del trabajo, es una parte muy importante porque cuando yo hago una revisión bibliográfica, hago una búsqueda, lo primero que me llama la atención de un trabajo es su título. De hecho, en base al título, sé si me interesa el trabajo o no. Entonces, la redacción de un buen título que defina correctamente el trabajo científico no es menor cosa. Abajo del título, normalmente encontramos el nombre del autor o de los autores junto con su filiación, la institución a la que pertenecen, universidad, institución, empresa, junto con el país. Es muy importante y forma parte esencial de la estructura del artículo lo que se conoce como resumen o abstract. Normalmente es un breve escrito que resume los puntos más relevantes del trabajo científico. Aparte del título, cuando nosotros hacemos una búsqueda sobre un trabajo en particular, a lo que tenemos muy comúnmente acceso solamente es al resumen. Entonces, el resumen me da más información de la que me da el título y en base a eso yo voy a decidir si realmente voy a hacer el esfuerzo por conseguir el artículo para leerlo o no. Yo como autor evidentemente estoy interesado que mis lectores encuentren la información que están buscando, que si mi trabajo les sirve, me ubiquen fácilmente y pueda ser seleccionado para una búsqueda más profunda. Dentro de esta búsqueda profunda que un lector puede hacer sobre mi trabajo científico, una forma de hacerlo a través de los bancos de información es mediante el uso de palabras clave. Yo quiero investigar sobre un tema y quiero saber qué existe publicado sobre él. Entonces, las bases de datos me piden algunas palabras clave que describan a mi artículo que estoy buscando. Entonces, es importante que yo, ahora como escritor, incluya palabras clave, que pueden ser 2, 3, 4, que describan en qué consiste el trabajo que estoy publicando, para que quien busque esta información me ubique fácilmente y pueda llegar a él el artículo. Hay que tomar en cuenta que hoy en día la cantidad de revistas es enorme, la información que está en internet es vasta, es un mundo de información donde yo quiero que mi artículo pueda tener presencia. Para eso es importante entonces elegir
palabras clave correctas. Dentro del esqueleto del artículo hay una sección llamada Introducción, donde básicamente se describe pues el estado del arte en el campo de conocimiento que estamos investigando, lo que se ha hecho anteriormente. En esta sección van incluidas la mayor parte de la bibliografía, la mayor parte de las referencias. Se cuenta al final cuál es mi aporte científico o tecnológico, que es lo que yo propongo en el trabajo que voy a describir a continuación. No menos importante es la parte experimental, la descripción de los procedimientos, las técnicas, las sustancias utilizadas para alcanzar los objetivos del trabajo planteado. Es muy importante que este escrito sea coherente y que no deje duda la forma en la cual yo llegué a la obtención de los resultados. El corazón de la estructura de un artículo científico pues tiene que ver con la parte más relevante, que es la presentación de los resultados que obtuve y sobre todo su discusión. Por lo tanto, es la parte central del escrito y en la cual debemos de poner todo nuestro empeño en que estos resultados lleguen claramente y de manera precisa al lector, para lo cual nos vamos a apoyar en figuras, en fotos o en tablas que contribuyan al esclarecimiento de los resultados presentados. Las partes finales de la estructura del artículo incluimos una sección que es conclusiones. Es una breve sección donde se hace precisamente la conclusión sobre los resultados que se obtuvieron, lo que esto puede influir en el desarrollo de nuevas investigaciones y en general el alcance de los objetivos que haya tenido. También se incluyen comúnmente en los artículos una sección de agradecimientos que está enfocada a agradecer a alguna institución, algún investigador que nos haya apoyado, algún trabajo de investigación que nos haya facilitado o algún laboratorio que nos haya ayudado con algunas técnicas de caracterización. Incluimos también la parte de bibliografía, que son las referencias en las cuales me he apoyado para la escritura del trabajo, y es importante también incluir la dirección electrónica del o de los autores del artículo, para que quien esté interesado en contactarnos para tener más información lo haga. Todas estas partes más o menos representan la estructura de un artículo científico y, como mencioné, las estaremos desglosando paso a paso en las siguientes secciones de este curso taller. Aquí quisiera hacer una pregunta que tal vez ustedes ya se hayan hecho anteriormente. ¿Para qué quiero yo escribir un artículo científico? ¿Cuál es el propósito? Hay múltiples propósitos. Yo aquí tengo algunos que probablemente ustedes podrán enriquecer pensando, pero uno de ellos, definitivamente el más básico, el más puro, es difusión del conocimiento. Yo hago una investigación, esta realmente se hace relevante cuando yo la difundo. Entonces, de forma primaria, yo escribo un artículo porque quiero difundir el conocimiento. Sin embargo, no es la única causa. Si yo difundo un hallazgo importante realizado en mi laboratorio, pues esto también me va a generar un reconocimiento en la comunidad científica y, si es grande, incluso en la sociedad. Me va a dar fama, me va a dar prestigio, y eso es válido que también lo estemos buscando como investigadores. De hecho, eso está ligado con el siguiente punto. Este reconocimiento y fama va a traer conmigo la facilidad para que en un futuro, cuando solicite financiación para otras investigaciones nuevas, mi nombre sea un aval de calidad que permita la consecución de esos recursos. Todo eso conlleva a llevar también un interés económico. Evidentemente, el ser reconocido, el tener prestigio, el tener fama, puede hacer que en distintos sistemas de evaluación yo pueda tener un beneficio económico por los resultados que he mostrado en la redacción de artículos científicos. Es posible que ustedes tengan por ahí algunas otras ideas. Yo les pongo estas que son las más comunes. La pregunta siguiente que quisiera hacer es, ya que yo tengo un trabajo de investigación científica, me enfrento a la duda,
¿dónde debo publicar mi artículo científico? ¿Cuáles son los espacios disponibles para publicar mi trabajo científico? En primera instancia, yo podría pensar que podría ser en radio, en televisión, en la prensa escrita, pero eso, científicamente hablando, no es recomendable. Lo vimos recientemente cuando el presidente de Rusia, Putin, anunció a la sociedad mundial el descubrimiento de una vacuna, el desarrollo de una vacuna para contrarrestar el COVID-19. En primera instancia, la noticia sacudió a la sociedad porque era algo muy relevante por el tiempo que estamos viviendo, pero al poco tiempo la comunidad científica levantó la mano y preguntó, ¿dónde están los estudios que avalan el desarrollo de esa vacuna? Entonces la incredulidad empezó a crecer porque en realidad no estaba desarrollada todavía. Es decir, la comunidad científica permaneció indiferente en realidad ante la noticia. El artículo científico que yo voy a escribir lo voy a poner en una revista científica. Allí es el lugar adecuado porque los científicos, los colegas afines a nuestras investigaciones, para creer la noticia, la deben ver publicada en una revista científica. ¿Qué diferencia hay con respecto a la prensa? Pues que en la revista científica solo se publican trabajos que previamente han sido revisados por un comité de expertos, normalmente dos, por eso decimos comité de pares, que avalan que el trabajo realmente fue llevado a cabo siguiendo el método científico y que los datos que se presentan son potencialmente correctos. Es decir, el proceso de publicación en una revista científica no es de un día para otro. Una vez que yo hago todo el proceso de redacción, mando el trabajo a un editor de una revista en particular, una revista científica, quien lo turna a un comité de pares, que son anónimos, yo no los conozco, que pueden ser de cualquier parte del mundo, que son expertos en el área que estoy publicando el trabajo, los cuales se cercioran de que el trabajo tenga un mínimo de calidad y que haya certeza en lo publicado. Una vez que es aprobado el trabajo, entonces es publicado y difundido masivamente a todos los medios disponibles en Internet y de forma impresa. Para eso entonces es importante de que si hablamos de literatura científica, distingamos cómo la podemos clasificar para llegar al punto exacto donde yo quiero publicar mi artículo científico. La literatura científica la puedo clasificar en literatura primaria y en esa literatura primaria están precisamente donde se publican los artículos científicos. Literatura primaria se refiere a aquella literatura donde quien hizo la investigación de primera mano, directamente, sin intermediarios, publica sus resultados. Por lo tanto, la literatura primaria se caracteriza por ser inmediata. Yo lo que investigué y desarrollé en mi laboratorio, lo publico y está en un par de meses, 3 meses, ya al alcance del dominio público. La otra literatura científica, que es la secundaria, se refiere a la escritura en libros y artículos de resumen o de síntesis. Aquí la fuente no es primaria. Quien escribe estos libros se basa en múltiples artículos científicos. Quien hace un review sobre un tema se basa sobre múltiples artículos científicos. Y en esta literatura secundaria el conocimiento ya no es tan nuevo, puede ser incluso antiguo si es que es vigente. Todo esto en su conjunto representa lo que llamamos publicaciones científicas. Es hacia ahí, hacia donde quiero fijar mi objetivo de publicar mi artículo científico, concretamente entonces hacia la literatura primaria. Bajo este concepto podemos definir entonces que el artículo científico pues, es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Características todas ellas de una literatura primaria. ¿Qué tipos de revistas nos encontramos? Ya vimos hace un poco que en una imagen anterior la gran cantidad de revistas que hay hoy en día de los diversos temas. Entonces, cuando hablamos de revistas hay que ver o clasificarlas en distintos tipos. Por ejemplo, están las revistas especializadas de artículos de investigación original. Allí embona bastante bien la definición que decíamos de artículo científico. Estas revistas especializadas
son las que más abundan en la literatura y normalmente el investigador está muy familiarizado con un conjunto de ellas. Si yo trabajo en el área de metales y aleaciones, hay un conjunto de revistas especializadas en metales y aleaciones con las cuales comúnmente trabajo y conozco para ir viendo el avance de la ciencia en ese campo y conociendo las novedades. Esas son las más abundantes. Hay otras revistas que no son especializadas en un tema, sino que más bien son de carácter multidisciplinar. En ellas puedo encontrar artículos de una gran diversidad de temas. Puede venir un artículo sobre el desarrollo de un material para uso espacial y en el siguiente página el desarrollo de una nueva vacuna, por ejemplo, y así temas muy diversos. Y eso está bien porque nos da un panorama general de hacia dónde se está moviendo la ciencia y cuáles son las tendencias que tiene. Las revistas más célebres en este sentido son la famosa revista Nature del Reino Unido y su equivalente que es la revista Science en los Estados Unidos. Hay revistas también de revisión o de reviews donde se recopila el avance en un tema en particular y se escribe un artículo donde se muestra el estado del arte sobre un tema en particular. No implica necesariamente el desarrollo de conocimiento original, sino simplemente una recopilación de lo que se ha hecho en los últimos años. Y están las revistas de divulgación que van destinadas a un público menos especializado, que puede tener múltiples intereses y objetivos diferentes. Por ejemplo, está la Scientific American en los Estados Unidos, New Science en el Reino Unido o Mundo Científico en España. Entonces, con este programa, yo cuando quiero escribir mi artículo científico y ya lo tengo listo, me pregunto dónde debo publicar mi artículo científico. Bueno, pues ya vimos que en una revista especializada, pero cuando veo en mi campo de investigación, veo que hay muchas revistas especializadas. ¿Cómo puedo yo elegir de manera correcta dónde publicar mi artículo científico? Pues aquí entramos a otra división y es que las revistas se categorizan, se identifican bajo el nombre de revistas que están indizadas o revistas que no están indizadas. ¿A qué se refiere este término que es muy comúnmente utilizado en la comunidad científica? Pues es precisamente eso, a una categorización de las revistas en base a sus protocolos de publicación, en base a la seriedad de los revisores, en base a la seriedad de la propia revista para publicar constantemente números sin tener tiempos en los cuales no publique y a una serie de parámetros que aseguran la calidad de la revista. Esto se basa en un reporte llamado Science Citation Index, desarrollado también por ISI, el cual fue creado en 1960 y es básicamente un índice de revistas que están dentro del catálogo por cumplir con un mínimo de calidad para poder ser consideradas, vamos a permitir llamarnos, entre comillas, revistas serias. Entonces, ¿qué encontramos en el Science Citation Index? Pues revistas sobre ciencia, sobre tecnología, de distintas partes, que han sido clasificadas de acuerdo a ciertos parámetros que hacen que éstas tengan un mínimo de calidad y de seriedad en su proceso de publicación, selección de artículos, etc. El Journal Citation Reports, que es también de ISI, es un journal que año con año nos ofrece datos estadísticos de las principales revistas científicas a nivel internacional. Estadísticas que tienen que ver con la publicación de artículos, con su procedencia, con cuántas personas leen los artículos, con cuántas personas citan los artículos. Entonces, bajo esta idea, aquellas revistas que están en estos índices son las que llamamos revistas indizadas y son las que la mayor parte de los organismos que nos evalúan determinan que para que le demos validez a nuestro trabajo, estas tienen que ser publicadas en revistas indizadas. No quiere decir que una revista no indizada no tenga calidad. El hecho es que no está o no ha sido evaluada todavía para poder entrar dentro de este índice. Eventualmente podría entrar, los registros no son permanentes. Revistas indizadas pueden salir, revistas no indizadas pueden entrar,
Por eso es importante revisar año con año si la revista que estoy trabajando es una revista que está dentro del catálogo. Revistas serias publicadas de hace tiempo con sistemas de arbitraje completos normalmente están indizadas y no suelen estar variando ese estatus. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la calidad de una revista científica? Dentro de estas revistas que están indizadas, que tienen un mínimo de calidad en sus procesos, como he mencionado, pues también hay diferencias. Para eso, el Journal Citation Reports introdujo en 1960 un parámetro que se conoce como factor de impacto, también muy utilizado en los investigadores, y lo utilizó como una manera para diferenciar el alcance y notoriedad de las revistas científicas. Las revistas científicas pueden ser buenas, pueden estar indizadas, como he mencionado, pueden cumplir con esos criterios de calidad, pero entre ellas hay diferencias, y una diferencia la marca el factor de impacto. El factor de impacto tiene que ver con qué tantas personas leen y citan los trabajos que están en cierta revista. El factor de impacto es un número, es un cociente que cambia año con año. Entonces, cuando yo digo factor de impacto, tengo que especificar a qué año me refiero. Si yo digo que para una revista el factor de impacto es un número, tengo que indicar en qué año me estoy refiriendo. Por eso lo suelo representar así. Factor de impacto en el 2022 para una revista es un cociente, es el número de citas que recibieron los artículos publicados en los 2 años anteriores en esa revista, entre el número total de artículos que se publicaron en esos 2 años en esa revista. Es decir, si para una revista entre el 2020 y 2021 en todos sus volúmenes se publicaron 100 artículos, en ese tiempo, en el 2020 y 2021, otros trabajos de esa u otras revistas hicieron alusión a algunos de esos trabajos, algunos de esos 100 trabajos. Se cuenta en ese número de referencias, de citas, vamos a suponer que sea 500 citas recibidas por 100 artículos, eso me da un cociente de 5. El factor de impacto de esa revista es 5. Por lo tanto, mientras una revista tenga un mayor alcance, una mayor difusión, su factor de impacto es mayor que uno que tiene menos. Voy a poner aquí algunos ejemplos rápidos sobre lo que son algunos factores de impacto. Por ejemplo, mencionaba la revista Nature, la revista Science, que en el 2019 alcanzaron impactos del orden de 42 y 41, es decir, en promedio, los artículos publicados por esas revistas en ese periodo tienen entre 41 y 42 citas, un número bastante alto. Aquí tengo, por ejemplo, un grupo de revistas de física. Son revistas muy prestigiosas, Physics Today, Physical Review, Physics Letters, y vean cómo los factores de impacto son considerablemente diferentes a los de Nature y Science. No quiere decir que las revistas de física que estoy poniendo aquí sean de menor calidad que el Nature o Science, de hecho son revistas muy buenas. Lo que sucede es que están focalizadas a otro tipo de público más específico. Hay que recordar que Nature y Science son revistas generales donde acuden los médicos, los físicos, los químicos, los astrónomos. Hay más público y por lo tanto es más el alcance y su factor de impacto es más alto. Las revistas de física tienen factores de impacto más modestos. Aquí tengo, por ejemplo, algunos factores de impacto de los más altos que se dieron en el 2019. Normalmente estos son para revistas del área médica, por la gran cantidad de personas que están trabajando en esa área. Vemos, por ejemplo, una relacionada con el cáncer, pues llegó a alcanzar hasta 292.278 de factor de impacto. ¿Dónde puedo encontrar yo los factores de impacto? Pues en el Journal Citation Reports, los publica año con año, debo estar registrado, debo consultar en la biblioteca de mi universidad, de mi institución, si tengo una cuenta, y revisar cada una de las revistas su factor de impacto. Si eso no es así, otra forma en la que yo les recomiendo hacer es directamente entrar a la página web de cada revista y van a encontrar, porque es una promoción para la revista, el dato correspondiente al factor de impacto del año en cuestión. Entonces realmente no es difícil conseguir estos datos. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda sobre alguna revista en particular que no encuentre, me puede dejar su comentario y con gusto trataré de apoyarlo.
Si vemos, por ejemplo, por especialidad los factores de impacto, vemos números diferentes en base a lo que estaba mencionando, el grupo de personas que se dedican a esa investigación. Vean, por ejemplo, una revista de física de alto factor de impacto en el 2020 tiene un valor de 54. El área de física, decíamos, ciertamente no es un área donde haya demasiada gente trabajando con respecto a otras, pero sí vemos que esta revista habla de reviews. Reviews, recuerden que es la recopilación de muchos trabajos o de los trabajos que se han hecho del estado del arte sobre un tema en particular. Entonces es común que la gente prefiera leer reviews que trabajos o muchos trabajos aislados sobre el mismo tema, y al leer ese review lo cite en su trabajo. Entonces por eso tenemos altos factores de impacto. Vean cómo, por ejemplo, la revista de matemáticas, que es de las más altas en su área, apenas alcanza un valor de 11. No podemos comparar una revista de review contra una que no es de review, una de física con una de matemáticas, porque el área de matemáticas todavía está más restringida en cuanto a número de investigadores. Por eso las publicaciones no alcanzan factores de impacto altos. Vemos, por ejemplo, química, que nuevamente Química Reviews es una revista de review la que tiene el mayor factor de impacto en el área de química, y eso es debido a que la recopilación de trabajos es más leída que los trabajos individuales y citadas, por supuesto. Y tenemos Nature Materials, que tiene un valor de impacto de 43.84. Entonces, el factor de impacto es un punto de referencia para ubicar el alcance, la notariedad de la revista, pero no lo podemos usar indiscriminadamente y comparar directamente una revista con otra solamente por su factor de impacto. Tiene que haber más similitudes entre ellas para que yo pueda entonces establecer el factor de impacto como criterio para separar. Los autores, digo, pueden decidir enviar sus manuscritos a revistas de mayor factor de impacto en sus especialidades. Yo puedo, si estoy trabajando en el área de semiconductores, pues buscar qué revistas trabajan en el área de semiconductores. Me voy a encontrar que unas tienen mayor factor de impacto que otros, y entonces yo podría tomar como referencia en ese campo en particular el factor de impacto, sí, como criterio para decir quiero publicar aquí o no quiero publicar acá. Sin embargo, digo, hay que tener cuidado en el uso del factor de impacto. Aquí tengo algunas pros y contras en el uso correcto e incorrecto del factor de impacto. ¿Cuándo es correcto considerar el factor de impacto en mi estudio o análisis? Por ejemplo, el factor de impacto es muy útil como auxiliar para los editores de las revistas. Yo quiero ver cómo ha evolucionado mi revista, los artículos que estoy aceptando y estoy publicando. Entonces yo veo cómo el factor de impacto está cambiando al paso del tiempo. Es decir, ver su evolución año con año y tomar medidas para mejorarlo si es que está en una mala situación. Para los autores mencionaba, pues si yo quiero publicar mi trabajo, puede ser un criterio de elegir aquellas que tengan mayor factor de impacto para tener una mayor notoriedad. Las bibliotecas, cuando van a comprar números de revistas en particular, no las pueden comprar todas y podrían elegir factor de impacto como criterio de decir aquellas que tienen mayor factor de impacto, en principio pareciera ser que son las de mayor interés para una mayor cantidad de público. Para medir productividad nacional de un país, su ciencia, hacia dónde está trabajando, es decir, conocer las tendencias. ¿Cuándo es incorrecto? Por ejemplo, si yo participo en un concurso y en el concurso me piden, por ejemplo, para solicitar una beca, para un premio de investigación, enviar como referencia un artículo publicado, yo como evaluador no puedo decir que este trabajo es mejor que este otro, porque este fue publicado en una revista de mayor factor de impacto que en la otra. Puede haber muchas circunstancias que hagan que haya sido así, o incluso que hablemos de temas diferentes, con lo cual no serían comparables los factores de impacto. Igual para la promoción de un investigador, el conseguir un trabajo, al ver su currículum, me da una idea del factor de impacto de la revista donde publica, pero a la hora de comparar currículums sería difícil directamente utilizar ese único criterio. Incluso para la producción de un departamento, la comparación de dónde están publicando sus investigadores, habría que manejar con bastante cuidado el tema del factor de impacto. Hay que tomar en cuenta lo que representa una revista que tiene un alto factor de impacto, como las que mencionamos hace un momento.
De entrada, esa revista les aseguro que es reconocida por la comunidad científica. Entonces, el publicar definitivamente en esa revista nos va a poner a la luz, a la claridad de la comunidad científica en el tema que estamos trabajando. Por lo tanto, es leída por investigadores de todo el mundo interesados en el tema. Si yo quiero estar en el punto central de lo que se está desarrollando en el tema que estoy haciendo para mi proyecto de tesis, de doctorado, de maestría, me interesaría publicar ahí porque los expertos en el área están publicando ahí. Por lo tanto, siempre va a existir un gran interés de los científicos por publicar sus trabajos en este tipo de revistas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los estándares mínimos de calidad de esa revista van a ser altos. Es decir, va a ser muy exigente en lo que nos va a pedir, en la forma en la que nos va a revisar el trabajo, y va a ser también muy selectiva. Muchas veces nos rechazan un artículo en una revista de alto factor de impacto simplemente porque consideran que el tema no es suficientemente relevante. Ni siquiera revisan el trabajo, simplemente por el resumen, por el título. A una primera vista el editor ni siquiera lo manda a los revisores porque no es un tema de principal interés. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta de que no es garantía de que porque yo publique en una revista de factor de impacto alto, esta vaya a ser altamente citada. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues hay que hacer una valoración muy crítica de nuestro trabajo y tratar de ubicarlo en el contexto real de cuánto está aportando al conocimiento. Si el trabajo realmente es muy relevante, pues sí apostaría yo por publicar en una revista de alto factor de impacto. Si no, hay que ser autocríticos y ser un poquito más modestos en la elección para elegir la revista adecuada, aunque no necesariamente eso signifique el mayor factor de impacto. Hay otros indicadores que también forman parte de la métrica científica de la literatura. Tenemos el índice de inmediatez. Este mide la frecuencia con que se cita un artículo de una revista dentro del mismo año de publicación, es decir, es como un factor de impacto directo. Artículos que se publicaron en un año y citas que recibieron esos artículos en ese año. Entonces, eso representaría lo que llamamos el factor o índice de inmediatez, que de alguna forma refleja la rapidez con la que un artículo es citado desde que éste apareció. ¿Cuándo nos puede resultar útil? Pues, por ejemplo, para evaluar e identificar las revistas que publican investigaciones de vanguardia, para ver los avances, tendencias más novedosas. El índice de inmediatez sería alto para una revista con estas características. Algunos otros indicadores, por ejemplo, que se utilizan para evaluar la productividad de los investigadores es el índice H o H-index, y básicamente se define como que un científico tiene un valor de índice HH, cualquier número, si ha publicado H trabajos con al menos H citas cada uno. Es decir, si yo tengo publicados al menos 50 artículos con 50 citas, mi índice o H-index es 50, ¿no? Entonces sería una forma de evaluar no solamente el número de citas que recibe un investigador, sino referenciarla a su número de publicaciones. Yo puedo tener 1000 citas, pero tengo publicados 1000 artículos. Eso me da un H-index que puede ser bajo. En cambio, puedo tener 1000 citas con solamente 2 artículos. Eso me daría un H-index mayor. Básicamente para eso se desarrolló para indicar estas características. El cuartil es una forma nueva relativa de jerarquizar las revistas. Lo que hace la evaluación por cuartiles es que las revistas se clasifican en grupos de acuerdo a su factor de impacto en su área específica del conocimiento. Es decir, a ver, veamos un área específica del conocimiento, que puede ser, por ejemplo, catálisis heterogénea. Pues se juntan todas las revistas que se publican en catálisis heterogénea y se clasifican de acuerdo a las de mayor factor de impacto, mediano factor de impacto y mínimo factor de impacto. Y lo que se hace es que se divide en 4 secciones. Una primera sección contiene las revistas que tienen mayor factor de impacto, se le asigna la letra Q1. Después se clasifican las que están
con un relativo alto factor de impacto, luego las de regular factor de impacto y las de menor factor de impacto. Es decir, hago una lista, supongamos que la lista es de 100 revistas, les asigno su factor de impacto, las primeras 25 serían Q1, las siguientes 25 Q2, de 50 a 75 Q3 y finalmente Q4. Esta información está en la red, yo puedo a través de la página de Simago o Shimago declarar el nombre de la revista y poner Simago y ahí viene toda la estadística y eso está totalmente libre, también pueden consultarlo. Por ejemplo, la revista Material Research Bulletin, aquí especifica en el área de física de la materia condensada, está en un nivel de Q1, es decir, está en el top de las revistas, estaría en esta zona. Otra revista, que es el Research on Chemical Intermediates, que es sobre química miscelánea en general, pues dentro de este campo, porque una revista puede tener varios cuartiles dependiendo del campo en el que yo lo ubique, pues tiene un cuartil de Q2, es decir, está por acá. Entonces yo lo que quiero, si es que lo voy a tomar como referencia para elegir dónde voy a publicar, es elegir aquellas de cuartil de preferencia 1, tal vez cuartil 2, porque después ya empiezan a tener revistas con menor factor de impacto, por ejemplo La Biomédica, que es una revista colombiana que está en el área de bioquímica y biología molecular y genética, pues tiene un Q3, y un ejemplo de Q4 sería una revista mexicana de física que está clasificada dentro del área de educación como revista Q4. Esta información la pueden encontrar, insisto, en Simago, en la página en la página web o incluso tecleando el nombre de la revista. Nuevamente, si tienen alguna duda sobre el cuartil al cual pertenecen a alguna revista o quieren más información de cómo buscar este tipo de datos, con gusto me lo pueden dejar en los comentarios y lo podemos ver sin ningún problema. Bien, pues hemos llegado al final de esta primera parte. Espero que haya sido de mucha utilidad. Repasando nada más lo que hemos visto el día de hoy, pues hemos visto el contexto histórico del desarrollo de la escritura científica, la estructura de un artículo científico, los tipos de revistas que hay, su clasificación en base a los índices, hemos visto el factor de impacto y otros indicadores que nos dan una idea del alcance y notoriedad de las revistas. Si realmente te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, el cual aparece aquí, llamado Ciencia para Todos, para que puedas seguir viendo las siguientes partes de este curso taller. Igual si te gustó el video, puedes dejarme por ahí algún like o algún comentario que pueda enriquecer lo presentado el día de hoy, o incluso si están interesados en que ahonde más sobre un tema, con gusto me lo pueden hacer llegar a saber a través de los comentarios y en un futuro podría subir algún video especializado sobre un tema. Los invito a seguir la siguiente parte de la redacción de artículo científico, la cual subiré próximamente en este canal. Espero verdaderamente que hayan disfrutado esta presentación. Hasta luego.